capítulo 22, voy a leerlos del versículo 1 al 24. Dice la palabra del Señor así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dado noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Amén. Esta es la palabra del Señor, en la cual nos acercamos con ella en reverencia. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor nuestro, queremos adorarte ahora por medio de la predicación. Queremos que hables a nuestro corazón, Dios. Deseamos que en tu favor y misericordia tú seas hablando a nuestras vidas, que seas edificándonos, que seas redarguyéndonos, pero también que seas consolándonos por medio de tu palabra, Señor.
Solamente tú conoces la necesidad que hay en nuestras almas. Y solamente tú eres quien puedes saciar lo que ella necesita. Te damos gracias, Padre. Tú que eres el proveedor. Tú que eres nuestro sustentador, bendito y amado Señor. Aún de nuestra alma. Porque así te plació. Nos acercamos a ti en reverencia y rogamos, Padre, que nuestro corazón sea examinado en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, estamos frente a uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Si hiciéramos una breve entrevista o pregunta de qué textos le han marcado y le llaman la atención en toda la Biblia, no tendríamos ninguna duda en que la mayoría de los creyentes, como muchos de los maestros, teólogos e intérpretes de la palabra de Dios, dirían que este capítulo está entre su lista. Este capítulo. Así que es un capítulo importante y podríamos decir que es uno de los más importantes de todo este libro. Génesis. Y ese es el capítulo 22. Cuando Dios desea escrutar un corazón, es para colocar en evidencia lo que hay y en lo que más se aferra ese corazón. Cuando Dios decide escrutar un corazón, vuelvo y digo, es para colocar en evidencia qué es lo que mueve ese corazón. Y eso es lo que estamos a punto de ver por medio de este pasaje. Dios está escrutando aquí un corazón y ese corazón es el de Abraham. Hoy escrutará por medio de este pasaje el de nosotros también, para saber qué tanto ama una persona a Dios, para saber qué tanto ama a Dios a otra cosa que no es a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y es eso precisamente lo que en este capítulo se demuestra, en donde el patriarca tenía su amor, en donde el patriarca tenía su amor y en donde y cómo era capaz de demostrarlo Abraham. Eso nos va a decir este pasaje. Por eso lo hemos leído en su totalidad. ¿Y cuántas veces de nuestra boca salen palabras hermosas? ¿Cuántas veces decimos cosas que al parecer suenan espirituales y suenan estar en el corazón de un hombre espiritual? ¿Cuántas veces al elevar nuestras oraciones decimos cosas que por nosotros pensamos que traspasan los cielos? Pero al ser examinado el corazón, vemos que esas palabras no tienen peso y fácilmente se caen, porque no están completamente comprometidas con lo que hay en el corazón, con lo que verdaderamente ama ese hombre o esa mujer a Dios, y por eso caen. Y muchas de nuestras oraciones, muchas de las palabras que decimos a Dios, sucede así. Hablamos tan bonito, pero nos cuesta obedecer. Eso es lo que sucede a menudo. Y podemos orar muy bien, podemos practicar muchas cosas que en medio de la liturgia cristiana pueden parecer espirituales, pero si el corazón no está comprometido, no es nada más que nada. Palabras vacías, palabras vacías. Bien, la primera parte entonces que vamos a ver de este capítulo la he titulado El mandato. Ahora, ¿cómo he titulado esta enseñanza o este sermón? Un examen al corazón. Un examen al corazón. Y vemos aquí quién está haciendo el examen, ¿no? Y vemos de quién es el corazón. Ahora, como primera medida, primer punto, primer anunciado, el mandato. Y el mandato lo encontramos desde el versículo 1 y comenzamos. El versículo 1 dice que aconteció después de estas cosas. Y podríamos preguntar, ¿qué cosas han pasado? ¿Qué es lo que ha acontecido antes para que venga lo que nos está diciendo el capítulo 22? Tenemos que recordar entonces que Isaac ha nacido. Isaac es el nuevo miembro de la familia de Abraham. ¿Y quién más? Y Sara. Eso lo hemos visto en el capítulo anterior, versículo 21.
capítulo 21. Ahora, no solamente ha nacido Isaac, también Agar e Ismael han sido expulsados de la casa de Abraham y de Sara. Eso es lo que hemos visto. ¿En qué versículo los tenemos? Del 8 al 21 del capítulo 21. ¿Qué más ha sucedido anteriormente? Por último, Abraham ha prometido a Abimelech que sería bondadoso con él, con su familia y de pronto con la tierra que estaba alrededor. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 21. Isaac ha nacido, Ismael y Agar son expulsados de la casa de Abraham y Abraham ha hecho una promesa, ha pactado, ha jurado que va a ser bondadoso con la familia de Abimelech, un rey de una nación, de Beerseba y de esa parte de allí, de Egipto, de abajo, del sur. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con este término, porque muchas veces se confunde el probar con la tentación. Y aquí lo que nos está diciendo el pasaje es que Dios probó. Y cuando prueba es para examinar, para mirar si en verdad es lo que dice ser. Cuando tentación es diferente. Tentación es influenciar, es instar a hacer lo malo. Esa es la diferencia de probar y tentación. Así que Dios no puede tentar, ¿verdad? Así lo dice la palabra, lo dice en Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es lo que nos está diciendo Santiago, y esto nos muestra más de Dios. Dios no tienta, porque Él no puede ser tentado por el mal. Él no puede estar incitando a Abraham a hacer lo malo, porque Dios es un Dios santo, y como santo también es un Dios justo, así que no puede pasar por encima lo que Él es, su esencia. Y lo llama, como lo vemos en el pasaje, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, lo llama y Dios está llamando a Abraham y Abraham está respondiendo. Pero vemos el término aquí, heme aquí, heme aquí. Heme aquí es un modismo hebreo para decir o para demostrar prontitud y para demostrar también disponibilidad. ¿Sí? Algunos lo pueden relacionar cuando usted llama a su esposa y le dice, heme aquí, disposición. O cuando usted, esposa, llama a su esposo y él que le dice, heme aquí. O cuando llamamos a nuestros hijos, ellos que pueden decir, heme aquí. Es una señal de ¿qué? De disponibilidad. Bueno, en estos tiempos hay que llamarlos 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? Y aún mucho más profundo el poder ver esa actitud de disponibilidad. Así que esto es de meditar. Versículo 21, en versículo 1 es lo que nos dice el mandato. Ahora el versículo 2 dice, y dijo, Dios ha llamado a Abraham y ahora le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué vemos aquí en primera medida en este versículo? Hay 3 imperativos. ¿Cuáles son los imperativos? ¿Cuáles son esos mandatos? Toma ahora tu hijo, ese es el primero. El segundo es, y vete a tierra de Moriah, y el tercero es, y ofrécelo allí en holocausto. 3 imperativos, 3 mandatos, y estos 3 imperativos están relacionados con 3 cosas más. Lo primero que le dice es, toma ahora tu hijo, y dentro de ese hijo le da 3 características, 3 cosas, o le confirma o le afirma 3 cosas, mejor de esta manera. ¿Cuáles son? Que es su hijo, que es su unigénito, que es su único, a quien amas. Y recuerden, esta palabra amas es la primera vez que sale en la escritura. La primera vez que se menciona la palabra amor es en Génesis capítulo 22. Pero ¿qué le dice? Que es tu hijo.
¿Era hijo de Abraham? Sí. Era el hijo de Abraham. ¿Era el único hijo? No. Era el segundo hijo, pero de la promesa era el único. Por eso ahí dice, tu hijo, sí, tiene uno, Abraham, pero ha habido otro, Ismael, pero Ismael ya se ha ido de casa. Capítulo anterior, ¿no? Ya se ha ido Abraham, Ismael con Agar. Y ahora está tu hijo, solo hay uno en ese momento y es Isaac, tu único, es el único porque es el que está allí y fue el único que se prometió en promesa. Y luego le dice, ¿a quién amas? ¿A quién amas? Ahí está. ¿Y lo amaba Abraham a Isaac? Por supuesto, era el único hijo que tenía allí. Era el hijo de la promesa, era el hijo de su vejez y era el hijo de toda su atención, el centro de toda su atención. Ese era a Isaac. Luego encontramos en ese mismo versículo la mención de la tierra de Moriah. ¿Y qué es Moriah? Es el lugar donde posteriormente Salomón va a hacer el templo de Jerusalén. Ese es el monte de Moriah. El lugar de Moriah es mencionado allí. ¿Sí? Allí edificará Salomón el templo. También dice, en referencia a estos tres imperativos, que hay un holocausto allí. Y ese holocausto significa sacrificio. Es el término en hebreo y es lo que significa. Holocausto significa un sacrificio que será totalmente quemado. Cuando se llevaba y se presentaba un altar y se hacía un holocausto, ese sacrificio era totalmente consumido por el fuego. Es lo que vemos allí. Quiere decir que no solamente Abraham debía degollar a su hijo, sino que ¿qué más debía hacer? Quemarlo, eso es. Y muchas veces se ha hecho el énfasis solamente no en que Abraham iba a degollar a su hijo, pero no, era necesario después de degollado quemarlo. De ahí la leña, de ahí el altar, el lugar donde se colocaba la leña y lo que se preparaba para que ese holocausto fuese olor fragante a Dios. Segunda parte, segundo anunciado, vamos a ver, ya vimos el mandato, se le pide un holocausto, se le pide un hijo a Abraham, Dios lo pide, y ahora vamos a ver la segunda parte y es la obediencia. La obediencia, que es la señal de la respuesta. De la respuesta que da Abraham. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios ¿qué? Le dijo. Bien, aquí encontramos algo importante. Enalbardó, ¿qué es? Para algunos este término no es conocido, es ensilló su asno, ensilló su burro. Y eran 2 tablas, almohadas, como con almohadas, que le colocaban sobre el burro para poder llevar la carga, o sobre el asno, para poder llevar el asno. Eso es lo que está describiendo aquí Moisés. Y aquí encontramos algo que caracterizó y ha caracterizado a Abraham, y es la prontitud en obedecer, ¿no? No vemos aquí a Abraham pensando, no vemos aquí a Abraham postergando lo que Dios le está demandando. Noten en el versículo 3 y síganme con sus ojos allí en el texto. Y Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana. Y yo no quiero pensar ni imaginarme cómo sería esa noche de Abraham. No dice que durmió, dice que se levantó. Porque usted puede estar pensando, imaginando que alguien le pida a usted su hijo para sacrificarlo usted mismo. Difícil. Ya había vivido algo de esto Abraham con Ismael, al desprenderse de él, al tener que dejarlo ir al desierto. Ahora tiene que lidiar con esto y vemos que a pesar de que está lidiando con esto, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Y lo primero que él hace es levantarse muy de mañana. Él no está diciendo voy a consentir unos minutos más, voy a hacer un poquito más de pereza porque no he podido dormir bien. No, él lo que está haciendo es una obediencia completamente inmediata. Y esa obediencia ya caracteriza a Abraham. Lo vimos en el capítulo 15, versículo 9 al 10, en el pacto que hizo con Dios.
cuando Dios le pide unas cosas y él va y las consigue y las coloca allí. También la vemos en el capítulo 1 en referencia con Agar y Ismael, cuando Dios le dice que debe seguir lo que Sara le está diciendo, que es sacarlos de su casa. Y él igualmente se levanta y es lo primero que hace. Aún podemos imaginar a Abraham entonces, no solamente esa noche, sino ahora alistando la leña y alistando todo lo que necesitaba, como lo dice ahí, que cortó la leña para el holocausto y que se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué podría estar pensando? ¿Qué podría reforzar lo que había sido esa noche para Abraham? Y ahora alistar, cortando la leña para ese holocausto, cuyo sacrificio, ¿quién iba a hacer? Su propio hijo, su unigénito, su único, al que él amaba. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí vemos algo especial. El primer nombramiento del tercer día en la Escritura. Algo que se prolonga, ¿no? Algo que vemos más adelante del tercer día. Tiene que ver con el Señor Jesucristo, tiene que ver con más cosas, pero aquí está la primera mención del tercer día. Luego vemos que Abraham, ¿qué hizo? Alzó sus ojos y miró. Está Abraham en Berseba y comienza su camino. No sé si ahí se nota, hacia el norte, hacia el mar Muerto, hacia el norte, y tiene que llegar ¿a dónde? Al monte Moriah, que queda aproximadamente a 75 kilómetros de distancia en línea recta, como lo pueden ver allí, en línea recta. Era un trayecto casi de ¿cuántos días? Casi 3 días. ¿Qué distancia es esta? Podíamos calcular de aquí, de Funza a Villeta, un poco menos, ¿sí? Esto es lo que tiene el trayecto, en kilómetros. Pero no estamos hablando de ir en carro ni de ir en bicicleta. Vamos en asno y caminando. Ese es el trayecto que tiene que hacer Abraham, Isaac y sus 2 siervos. Seguimos ahí entonces. Y hasta aquí hemos podido observar que Dios le habla a Abraham y le pide un hijo, y es el hijo que Dios le ha prometido a Abraham, el que Abraham amaba. Este hijo le había traído mucha felicidad a Abraham y a Sara, pero aún no había dejado descendencia. ¿Y qué Dios le está haciendo? Pidiéndoselo. Y esto aquí vemos obediencia absoluta. ¿Qué podemos aplicar de estos primeros versículos a nuestra vida? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos extraer para nosotros? Y es lo siguiente: ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón que está aferrado o tal vez se está comenzando a aferrar? Y con esto quiero decir en nosotros, no en Abraham. Abraham amaba a Isaac, pero hay cosas en nosotros, o hay cosas que están comenzando a tomar el lugar en nosotros, donde nuestro corazón se está comprometiendo. Eso es lo que podemos aplicar hasta acá. ¿Qué puede ser? Aquí anoté algunas. Una propiedad. Alguien puede tener su corazón enlazado en una propiedad. Una posesión, aparte de una propiedad terrenal, otra posesión. Una relación, amistades, una pareja, una relación cualquiera que sea, un compañero de trabajo, que esté tomando el lugar ¿de quién? De Dios. Una vocación en donde usted cree que le dará una identidad a usted, más la manera de poderse usted sustentar. Eso puede ser algo que está enlazando su corazón, pero eso no va a llegar de un día para otro. ¿Cómo comienza eso? Poco a poco. Comienzas a alejarte de la orilla, porque quieres ser alguien, porque quieres lograr tus metas, porque quieres lograr tus sueños, porque quieres destacarte en lo que tú deseas, más no en lo que Dios desea. Y muchos sé que se están alejando de la orilla.
por esto. Pero gracias a Dios porque una vez más, ¿qué hace? Nos llama. ¿Qué tal si es un sueño que durante toda su vida usted ha querido y está aferrado y es para usted su mayor tesoro? Eso puede ser algo que tú amas demasiado. Eso puede ser algo que tal vez usted, y me refiero a usted, a los que nos acompañan por primera vez, que usted piensa y cree que es más importante que Dios y lo ama, lo atesora más. Pueden ser sueños, algo que usted ha querido durante toda su vida. ¿Y qué tal si es el tiempo? Cuando usted ama más el tiempo que a Dios. ¿O qué tal si son sus emociones? Cuando nuestras emociones son las que predominan en cambio de la voluntad y la palabra de Dios. Y muchos son retardados en su crecimiento espiritual porque están aferrados a sus emociones. Muchos desperdician mucho tiempo porque están aferrados al tiempo que supuestamente para ellos es edificante, cuando no lo es. Estas son cosas a las cuales podemos estar amando. Abraham amaba a Isaac. ¿Qué amas tú? ¿Y qué Dios te va a comenzar a pedir esta mañana? ¿Qué estás amando tú? Y Dios te va a comenzar a pedir. ¿Ha pensado usted en darlo? Ya identificó eso que amó, que ama. ¿Ha pensado usted en darlo? Y aún lo voy a llevar más profundo y más allá. ¿Cuánto cree usted que tardarán en entregarlo? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto le tardó a Abraham tomar la decisión? La noche. Pero porque si hubiera sido de día, ¿qué hubiera hecho Abraham? Inmediatamente se va. Pero ahora Dios te dice, ¿cuánto crees que puede tardar que me entregues eso que amas? Algunos dirán, permíteme, yo acabo, permíteme, hago esto, permíteme, hago lo otro, pero difícilmente le dirán ya, desde hoy. Y es que nuestra fe es comprobada, es demostrada por medio de nuestra obediencia. ¿Usted quiere ver su fe? ¿Usted quiere ver qué tanto está en su fe bien? ¿Qué debe mirar? Su obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que debe mirar. Este pasaje no nos dice cómo se encontraba el corazón de Abraham. Este pasaje no lo describe, pero yo quiero que pensemos por un momento, ¿cómo cree que estaría el corazón de Abraham? Cuando le han pedido su único hijo al que ama y al que está en su casa, prometido por Dios. ¿Estaría bien, tranquilo? ¿Le habrá costado obedecer? En sí, sí, pero lo que demostró fue que obedeció. Obedeció. Pueda que sí, el pasaje no lo dice. No esperen que pasen los días para obedecer. Y precisamente estaba leyendo en esta semana y me llegó un mensaje al celular donde me envían la foto de un gatico. Y un gato persa, ¿era? Un gato persa evaluado en 1.300.000 más o menos. Así, cachorrito. Y que lo están regalando. Que si lo recibía. Y empecé a preguntar, ¿pero por qué lo regalarán? ¿Por qué será? Y cuando me dan la respuesta de por qué lo regalan, me llamó la atención y quise traerlo como aplicación. ¿Saben por qué lo regalaba? Porque Dios, por medio de la palabra, le había hablado a la dueña que estaba idolatrando el gato. Que el gato estaba tomando el primer lugar en su vida. Quería regalarle el ídolo. Ajá. ¿Pero qué quería hacer ella? Salir de él. Porque Dios, ¿qué le estaba pidiendo? El primer lugar en su corazón. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? Y estás diciendo, no, espere que crezca otro poquito. No, ella no está diciendo eso, la señora. Lo estoy regalando porque me he dado cuenta que lo estoy idolatrando. No. Y
Y muchos dirían, no, pero con esa cantidad de dinero que vale, y muchos se aferran por lo que vale. Muchos se aferran por los sentimientos que hay, pero yo digo una cosa, si está tomando el primer lugar en su vida, hay que cortarlo. ¿Qué es? Puede que no sea un gato, puede que sea un perro, puede que sea un hombre, puede que sea una mujer, puede que sea un pecado, puede que sea un terreno, puede que sea una casa, puede que sea un trabajo, puede que sea el dinero. ¿Y qué está haciendo Dios? Pidiéndolo, porque ahí está tu corazón, ahí está el corazón. Y eso lo traía como aplicación. Ojalá muchos tuvieran esa actitud de entregar lo que tienen y les está robando ese lugar de Dios. Y decimos amar a Dios, Señor, te amo con todas mis fuerzas. Por eso decía, las palabras a veces tienen un poder cuando hablamos, y digo poder en cautivar el oído de las personas. Pero a la hora de ver el corazón, ¿qué pasa? Esas palabras caen. Entreguemos lo que está estorbando nuestra relación con Dios. Tiempo, trabajo, nuestras emociones, nuestros sueños. Tú ya no eres el dueño de tu vida. ¿Quién es el dueño? Pregúntale, Señor, ¿cuál es tu sueño conmigo? No, este es mi sueño, Dios, fírmame aquí. Sino, ¿cuál es tu sueño, Dios? Porque Él es el Señor, si es el Señor de tu vida, Él es el amo de tu vida. No eres tú. Y eso es lo que a veces en la mente del creyente, y yo no sé cómo dicen, soy creyente, pero Dios no es el amo de sus vidas. Entonces no somos creyentes. No, pero tengo fe. Pero muéstramelo. Muéstramelo obedeciendo al Señor. Muéstramelo entregando y caminando en pos del sueño que Dios está colocando en tu corazón. Si no, solamente somos pecadores con un conocimiento de un Dios. Eso está pasando. Pero aquí no nos vamos a quedar. Tercer punto, el holocausto. ¿Qué pasó en el holocausto? Lo vamos a ver. Capítulo tercer anunciado, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En este versículo algo se nos muestra de Abraham. Aquí encontramos un imperativo. Abraham les está diciendo, espérenme acá, ¿verdad? Y también les está mostrando sus intenciones. Les está diciendo que él y el muchacho irán hasta allá. También les está diciendo que van a adorar, y también les está diciendo que van a volver. Abraham está resuelto a llevar a cabo lo que Dios le ha pedido. ¿Está usted de acuerdo y está usted completamente convencido, resuelto a llevar a cabo lo que Dios hoy le está pidiendo? Queda ahí. ¿Y qué va a hacer? Él está seguro de que volverá con Isaac. Eso está seguro Abraham. ¿Por qué? Más adelante el autor de la carta a los Hebreos nos va a decir el por qué. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, y ofrecía su unigénito. Versículo 18, habiendo dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Luego dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es, en sentido figurado también, lo volvió a recibir. ¿Qué tenía en mente Abraham cuando dice, y volveremos? Que aún si él lo sacrificaba, si aún si él moría, ¿qué iba a hacer Dios? En él había el poder para resucitarlo. Eso es fe. Dios se ha revelado a Abraham, y Abraham conoce ¿a quién? A Dios. Y está obrando y está actuando por fe. Estas son las palabras del autor de los Hebreos. Y algo más encontramos en este versículo, es la palabra adorar. También comienza y está aquí por primera vez en la Biblia. Adorar. Y es adorar. ¿Qué es adorar? Algunos dirían es cantar, es venir a la iglesia, es orar. No. Adorar es sinónimo de sacrificio, sinónimo de obediencia. Usted adora a Dios cuando está sacrificando su carne por agradarle a Dios.
Usted adora a Dios cuando le obedece, cuando Él le pide algo y usted inmediatamente comienza a trabajar y a dar pasos en pos de lo que Dios le está pidiendo. Eso es lo que es adoración. Y adoración es cuando el corazón está comprometido, cuando el corazón está allí, intrínsecamente relacionado. Así que adoración no es solo cantar, adoración no es solo venir a la iglesia, adoración no es solamente orar. El corazón debe estar comprometido. Eso es adoración. No podemos decir que adoramos a Dios, y ojo aquí, no podemos decir que adoramos a Dios cuando nos resistimos a obedecer. Cuando Dios te pide, deja de ser ese hombre que eres, no estás adorando a Dios. Cuando Dios te dice, deja de ser esa mujer egoísta que eres, no estás adorando a Dios. Por más que por aquí oigas eso y por aquí oigas música cristiana. Bueno, bien llamada cristiana, yo diría himnos. No sirve de nada si no está el corazón obedeciendo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí vemos algo importante. Abraham se menciona aquí. Hay leña, la leña del holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? La colocó sobre su hijo Isaac. Aproximadamente para este tiempo Isaac ya tiene 20 años. 20 años. Por eso se habla de que Isaac tome esa leña que es pesada y se la coloque a su hijo. Aproximadamente esta es la razón por qué Abraham coloca la leña sobre él. Y algo más que vemos en este versículo es una referencia y es un cuadro y es un antitipo. Antitipo, ¿qué es un antitipo? Algo que está señalando hacia el futuro. Y vamos a ver aquí cómo Isaac está llevando la leña para su propio holocausto, sacrificio. Y años después, siglos después, vamos a ver a Jesucristo llevando el madero para su propio crucifixión, para su propia crucifixión, para su propio sacrificio. En Juan 19:17 lo vemos. Dice, y él, esto está haciendo referencia a Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Una referencia, un cuadro, un antitipo. Cuando hablemos de antitipo es algo que señala al futuro. Cuando hablamos de tipo es algo que señala al pasado. Y aquí lo vemos. El fuego y el cuchillo están en las manos ¿de quién? De Abraham. La leña sobre Isaac, el fuego en las manos de Abraham, su padre. ¿Y qué estaba cuando Cristo fue crucificado? ¿Qué se desató allí? El fuego de la ira de Dios. ¿Y qué llevaba Abraham? El fuego y el cuchillo. Esto es una referencia de lo que más adelante sería la crucifixión de nuestro Señor. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ignoraba lo que Abraham ya sabía. Y por medio de esta pregunta inocente vemos que solamente el que sabe lo que va a suceder es Abraham. Isaac está completamente inocente. Pero ¿qué estaría pensando una vez más Abraham con esas preguntas? ¿Qué estaría pensando Abraham cuando su hijo en inocencia le dice, papá, aquí está el holocausto, aquí está la leña, está el lugar, y dónde está el sacrificio? Y algo más que podemos ver es que Abraham sabe lo que va a suceder, y Isaac también sabe algo, que para hacer un holocausto se necesita un cordero, se necesita una víctima. ¿Y eso de quién lo enseñó? ¿De quién lo aprendió? De Adán y Eva, cuando Dios tiene que sacrificar un animal para vestir su pecado, vestir sus cuerpos. ¿Recuerdan? También lo aprende de Caín y Abel, cuando una ofrenda fue más agradable que la otra. También lo aprende de Noé, cuando sacrifica uno de los animales que Dios le había hecho que apartara para su sacrificio.
Así que esto va de generación en generación y ahora llegamos a Isaac. Y Isaac también sabe que para el holocausto se necesita una víctima. Ahí lo encontramos, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La respuesta de Abraham es muy importante porque está diciendo que es Dios mismo quien va a proveer. Se proveerá. Él se proporcionará, ¿sí?, de lo que necesita. Él va a colocar un sustituto para Isaac. Abraham tiene en mente a Isaac, sin embargo dice Dios proveerá. Y vemos ahora el cuarto punto, el cuarto anunciado, la provisión divina para el sacrificio. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y aquí vemos no solamente en este versículo la grande fe de Abraham, porque obedeció, ¿no?, y lo llevó a cabo, sino que también vemos cómo él prepara el altar, cómo coloca la leña y cómo ata a su propio hijo. Ata a Isaac, pero también vemos de parte de Isaac algo, cómo él está completamente de acuerdo. ¿Cómo él no coloca resistencia siendo un joven de 20 años? Vaya usted, corrija a su hijo. Corrija a un hijo en pleno siglo XXI. 22 ya casi. ¿Y qué va a pasar? Aquí este hijo Isaac no se resiste y tiene 20 años y tiene fuerza. Porque ¿qué estaba cargando? Leña, pero sin embargo él está ahí sin resistirse, en completa obediencia también con su padre. Y ese es el cuadro una vez más de ¿quién? De Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaías 53:7. Algunos dicen que hay un paralelo entre el capítulo 22 de Génesis y Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y si queremos reforzar esto, podríamos ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 también vemos cuál fue la obediencia de Jesucristo en ese momento. Versículo 10 y 11. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora vemos la mención de otro personaje allí. ¿Quién es? El ángel de Jehová. Ya hemos hablado en relación a este personaje, en relación a esto que nos menciona aquí el autor de este libro, y es que es una teofanía, es una aparición de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es, una teofanía. El ángel de Jehová, una personificación de Dios, es lo que quiere decir esto. Ya lo hemos visto en Génesis 16, Génesis 18, Génesis 19. Versículo 12 dice: Dios sabe que ahí en el corazón de Abraham está pasando algo. Dios sabe. Versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios sabe que hay en el corazón. Dios sabe y no necesita que hagamos algo para que Él lo pueda conocer, porque Dios es completamente soberano. Dios lo conoce todo. Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Dios sabía que había en el corazón de Abraham. ¿Y qué ha pasado? Abraham ha superado la prueba. Abraham ha superado la prueba. Pero ahora, ¿qué está haciendo Dios? Le está comunicando a Abraham y le está diciendo: Abraham, pasaste la prueba. Porque le está diciendo allí: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco. Ahí le está diciendo a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham y le está dando la calificación de ese examen. ¿Qué si fuese con nosotros?
¿Qué nos diría Dios a nosotros en esta mañana? ¿Hemos aprobado o hemos reprobado? ¿Qué nos diría el Señor? Y esto es importante, saber esto. Abraham no le negará nada a Dios. Eso es lo que está demostrado acá. ¿Qué está en nosotros? ¿Qué pesa en nosotros? ¿Estamos nosotros negándole algo a Dios? ¿Estamos nosotros negándole a Dios? Abraham lo ha demostrado que no. ¿Qué de nosotros? Y esto demuestra que la fe de Abraham va en armonía con sus obras. Ahora para nosotros, ¿nuestra fe va en armonía con nuestras obras? ¿Sí es eso? ¿O es meramente religiosidad? ¿O es meramente activismo el estar en un servicio en la iglesia? ¿Nuestra fe es respaldada con nuestras obras? Pensemos en eso. No estoy preguntando cuántos años llevas en el Evangelio. Puedes llevar 10 años. Pero hoy Dios te está diciendo y te está pidiendo algo. 20, 30 años, 9 años, no importa. Bien, continuamos, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Ahora Abraham una vez más alza sus ojos. Ya lo había mirado para ver hacia dónde se dirigía. Ahora en este versículo vuelve y los levanta y mira. ¿Y qué ve? He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aunque Abraham ha superado la prueba, miren, aunque Abraham sabe que ha superado la prueba, noten aquí algo importante, su obediencia, ahora él desea también, sin embargo, adorar, llevar a cabo el holocausto. Aunque ya ha pasado lo que Dios quería que sucediera. Y tomó Abraham el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. El carnero fue el sustituto de Isaac. Ese carnero allí enlazado. Lo vemos ahí. Pregunta y algo de aplicación para nosotros, mejor. ¿Y qué? ¿Esto nos lleva a aplicar algo a nosotros? Claro que sí. ¿Cuántas veces Dios nos hace ir al monte? Noten bien. ¿Cuántas veces Dios nos hace ir al monte para mirar qué hay más allá de nuestras palabras? No porque Él no lo sepa, porque Él lo sabe todo. Pero sí para que lo demostremos, y no solo esto, sino que nos hace subir porque Él sabe qué va a hacer cuando estemos allá. Tal vez usted esté camino al monte. Tal vez usted esté en la cima y está con el cuchillo a punto. Pero Dios sabe qué va a hacer. Porque usted está entregando algo, y eso que Dios le está pidiendo, Dios tiene que hacer con eso y que entregar en cambio de eso. Por eso es necesario muchas veces ir al monte. Por eso muchas veces es necesario entregar para que Dios se revele más a nuestras vidas. ¿Estás entregando a Dios? ¿Estás entregando a Dios? ¿Estás hoy en el monte de Moriah? Mi amigo, mi hermana, mi hermano que está en esta mañana. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Lo encontramos aquí como un eco de ¿quién? Del versículo 8. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho Abraham? A Isaac: Dios se proveerá. Y ahora vean el eco acá. Vean el eco, ahora está diciendo: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y esto es importante. Este nombre no está hablando de bienes. Este nombre no está hablando de riquezas. Este nombre no está hablando de suplir como lo hacen los falsos maestros de la prosperidad.
Porque ellos toman este texto y dicen Jehová Jireh, Jehová proveerá. No está hablando de ese proveer. Jehová está hablando aquí del proveerá, de un sustituto por el pecador. Y ese sustituto es Jesucristo. Pero lo han tomado de tal manera para explotar y para hacer del evangelio un negocio, y eso es lo que están usando. Jehová Jireh se proveerá, y es un holocausto, es un carnero, es un sacrificio, y luego siglos más adelante veremos que ese Jehová Jireh, esa provisión que Dios da para nosotros, es ¿quién? Jesucristo. Por eso nombres que blasfeman el nombre de Dios, que lo toman por poco, negocios con Jehová Jireh, no saben lo que tienen allí. No conocen, no entienden y le colocan a sus negocios nombres para que Dios bendiga. ¿Usted quiere que Dios bendiga su negocio? Haga la voluntad de Dios, obedezca a Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No tiene que colocar un nombre allí y vivir como un pagano. Maestros de la prosperidad hacen esto, y eso no está hablando. Allí se construyó el templo, y aquí lo vemos, siguiendo en este versículo. Dice que en el monte de Jehová será provisto, y a futuro allí se construyó el templo. Ahí Salomón construyó el templo, y muchos eruditos, muchos estudiosos de la palabra dicen que allí mismo murió Jesucristo. ¿Se proveyó Dios? Amén. ¿Nos colocó un sustituto? Amén. Ahí vamos. Luego continuamos aquí, y debemos tener confianza en el Señor. Además de esto, Él cuidará también de nosotros, pero no tenemos que enlazarlo con este nombre. Dios está proveyendo, Dios está cuidando de Abraham. También cuidará de nosotros. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No hay necesidad de involucrar Jehová Jireh. El Señor cuida y vela de cada uno de nosotros. Por eso entreguen lo que le está pidiendo. Entreguen lo que le está pidiendo. Quinta parte, la inmutabilidad de la promesa. Y ahí es la confirmación también. Versículo 15 y 16. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Qué está diciendo aquí? Es Dios que por primera vez, lo encontramos en la escritura, jura. Ya hablábamos de eso en el capítulo anterior, ¿recuerdan? En los que estaban. Ahora aquí Dios está jurando, y es la primera vez que aparece. Jura por Él mismo, porque no hay uno mayor que Él, de que lo hará. Es imposible de que Dios mienta. Es su carácter, es su naturaleza, que Él es verdad. Y eso es lo que nos debe dar plena confianza. Y le debe dar plena confianza a todo creyente. Porque Dios ha jurado y ha prometido. Lo hace en Hebreos capítulo 6, para los que llevan apuntes, versículos 3 y 18, no lo leeré. Salmo 119, 89 dice que Él cumple su palabra, permanece por los siglos, para siempre. Y en Tito 1:2, Dios no miente. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿La promesa de Dios ha cambiado? No. Inmutabilidad. No cambia. Pero vamos a ver algo en este pasaje interesante. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Ya se lo había dicho Abraham. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Pero le agrega algo más a esa promesa. Y nótenlo aquí. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Le está asegurando a esa promesa, le está añadiendo que el pueblo de Israel no sería destruido ¿por quién? Por nadie. Que Dios mismo se encargaría de cuidarlos. Y pregunto aquí hasta la fecha, ¿alguien ha podido destruir a Israel? No. Miramos hacia el futuro, ¿alguien podrá destruir a Israel? No. Es la nación de Dios. Eso es lo que Dios añade a esta promesa de Abraham.
Lo protegerá porque protegerá la simiente de Isaac, la descendencia de Isaac, tal y como se lo dijo a Abraham. Tal y como se lo dijo. Ahora yo quiero imaginar a Abraham, vuelve y mira el cielo, mira las estrellas, recuerda la arena, los granos, mira el piso, y ahora a eso le suma que Dios es su protector. ¿No es esto hermoso? ¿No es Dios el Dios de gloria? ¿No es el Dios al cual debemos rendirnos y despojarnos de todo lo que Él nos pide, derrumbarnos en sus manos? ¿Por qué estás orando si debes hacer o no hacer? Suéltate en las manos de Dios. Versículo 19. Versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos. Ahora Abraham tiene dos testigos. ¿Quiénes son? Sus siervos. Porque él dijo, iremos y volveremos. ¿Y qué pasó con Abraham? Volvió. Volvió. Él volvió. Regresa a Beerseba, vuelve y hace el trayecto que vimos hace un momento, pero ahora hacia el sur. Antes lo habíamos hecho que lo hacía hacia el norte, ahora va hacia el sur. Y por sexta parte y última parte, los familiares de Abraham. Y con esto terminamos. Versículo 20 al 24 lo voy a leer completamente. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gilab y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taz y a Maaca. Para los que están buscando nombres para sus hijos, ahí tenemos una lista buena, o para nietos o sobrinos. Algo que se destaca en estos versículos es que hay una descendencia y hay una mujer solamente que se nombra allí. Bueno, se nombra la que da a luz los hijos. Se nombran a 2. Pero vemos que aquí de todos esos hijos solamente hay una mujer. Y esa mujer se llama Rebeca. Entonces, 2 nombres que se destacan aquí, Betuel y Rebeca. ¿Por qué? ¿Por qué Rebeca? Porque comienzan a colocarse en las bases, piensan a colocarse en los pilares para lo que va a ser la vida de Isaac. Y miren lo hermoso. Dios ya está pensando en la esposa de Isaac. Abraham está entregando a su hijo en el monte. Y Dios le va a dar una hija, porque ¿qué pasa a ser una nuera? Y ya está colocando las bases, por eso encontramos este texto allí. Y así como la descendencia hay algo que se destaca, también hay 12 hijos, como hay 12 hijos de Jacob y como hay 12 hijos de Ismael. Asombroso. Cuando damos a Dios, Dios da más. Porque Dios ha entregado a Isaac, diciéndolo así, pero Dios le ha devuelto ahora y le nombra a la que va a ser su nuera y la que va a ser la madre de la descendencia para que la promesa continúe. ¿No es hermoso esto? ¿No nos mueve esto? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tú le rehusas a entregar lo que te está pidiendo. A ese Dios. ¿Te quieres quedar con lo que estás atesorando que no es nada? ¿O te quieres quedar con el Dios de las promesas? Yo quiero el Dios de las promesas. No quiero la promesa. Quiero al Dios de las promesas. Conclusión, mis hermanos. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué puedes estar armando más que Dios? ¿Cuánto te costará? ¿Cuánto tiempo pasará para que lo entregues? ¿Será inmediato o comenzarás a darle largas? En segundo lugar, es una referencia en cuanto al plan salvífico de Dios para el pueblo, para el mundo, colocando a Jesucristo el sustituto por todos los pecadores de este mundo. Por todos. No todos llegarán, pero sobre Cristo fueron colocados todos los pecados del mundo. Ese es nuestro Cristo. Este es nuestro Señor. Y por eso vemos aquí un cuadro de Cristo, una referencia, un antitipo de esa obra salvífica. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo en esta mañana, le digo? ¿Cree usted en Jesucristo? Amén. Que así sea.
Por último, quiero terminar con una oración de A.W. Tozer, en un libro llamado La bendición, la búsqueda de Dios se llama el libro. El capítulo es la bendición de no poseer nada. Y él concluye este capítulo con una oración y me llama la atención lo que dijo. Una oración que nos guía a soltar lo que amamos, lo que tal vez es nuestro tesoro hoy. Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobardemente teme renunciar a sus juguetes. No puedo dejarlos sin sangrar internamente. Y no trato de esconder de ti el terror de dejarlos. Vengo temblando, pero vengo. Por favor, desarraiga de mi corazón todas estas cosas que he amado por tanto tiempo y que han llegado a ser hasta una parte de mi ser viviente, para que tú puedas entrar y morar allí sin un rival. Entonces tú harás glorioso el lugar de tus pies. Entonces mi corazón no tendrá necesidad de que el sol brille en él, porque tú mismo serás su luz, y no habrá noche allí. Oremos. Amado Dios, es tu palabra bendita, soberana, grande y maravillosa, Señor, a la cual nos podemos acercar confiadamente y saber que hallaremos en ella alimento y satisfacción para nuestra alma. Padre, hoy nos has llamado, hoy nos has exhortado y nos invitas a entregar aquello que te roba el primer lugar, aquello que estamos amando más que a ti. Solamente tú sabes qué hay en el corazón de cada vida aquí presente. Y solamente ellos saben qué les estás pidiendo. Para algunos es tiempo, para algunos sus emociones, para algunos alguna propiedad, para algunos que se desprendan de alguna relación. Pero oramos, Padre, para que ninguno se aleje de la orilla, para que no lleguen a las profundidades donde de seguro, si tú no estás con ellos, perecerán. Padre, oramos en esta mañana, dándote las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.